Buenas amigos, ¿cómo estamos? Pues en un reciente vídeo os enseñé cómo podíamos cambiar nuestro sistema operativo de Legacy, de BIOS Legacy a UEFI, que es la versión nueva de la BIOS. El sistema operativo tiene que estar instalado de una forma u otra. Y con UEFI podemos instalar y actualizar a Windows 11. Pues en ese vídeo alguno me habéis preguntado cómo podíais comprobar en qué versión está vuestro dispositivo pues antes de hacer eso, ¿vale? En este que yo ya lo tengo actualizado, pero bueno, el comando es el mismo en Windows 10 o en Windows 11. Pulsaríamos en Windows R y tenemos que poner msinfo 32. Con este le vamos a dar a intro y vamos a saber con esto qué está usando actualmente nuestro ordenador. Por aquí tenéis la información de vuestro ordenador, toda la información útil, ¿vale? Y si nos vamos por aquí a modo de BIOS, este de aquí, veréis que mi ordenador está usando modo UEFI, es decir, ya lo tendría preparado para poder usar pues los últimas, que la versión actual, ¿vale? Si te aparece que tu ordenador está, como este que tengo yo por aquí, a ver si lo localizo, la captura, os la enseño. Aquí la tenemos, ¿vale? Si te sale heredado, ¿vale? En modo de BIOS heredado, que noto que he hecho para que la has visto, significa pues, que tienes la versión, la antigua, Legacy, que es heredado en inglés. Tendrías que ir a tu BIOS y cambiarlo. Normalmente ya todas desde hace muchos años lo soportan. Para salir de duda puedes mirar por tu modelo de ordenador o de placas, si es un ordenador por piezas, y cambiarlo en la BIOS. Nada, y con esto ya podrás hacer la actualización, la conversión de Legacy a UEFI después, ¿vale? Porque si lo cambias sin haber hecho esa conversión de Windows, no te va a arrancar el Windows. El Windows reconoce en el que está y si lo cambias no te va a arrancar. Tienes que hacer ese cambio que veíamos en el vídeo anterior. ¿Ok? Intentaré traeros un vídeo, os dejaré el vídeo este que os hago mención en la descripción y traeros otro de cómo se hacen en la BIOS. Lo que pasa es que cada BIOS es de un fabricante diferente y lo hace de una forma pues totalmente diferente. Así que nada amigos, espero que os haya gustado este vídeo cortito y al pie y que os sirva. Cualquier duda o comentario, dejadme en los comentarios o en el grupo de Telegram Discord y bueno, lo antes posible, si puedo, os contesto o otra gente de la comunidad os contesta. Nos vemos amigos. Hasta luego.